iPhone 7, el cliente quiere recuperar el clic del botón Home. Yo soy Leonardo y hoy vamos a intentar darle solución a este dispositivo. Según el cliente, el botón original se ha perdido hace bastante tiempo. No vamos a tardar nada con el desmontaje, el tiempo vale oro. Levantamos la pantalla y vamos directamente al conector de la olla. Se puede observar que el conector está un poco doblado hacia el exterior. Para saber dónde está el fallo de la huella, tenemos que medir la impedancia en todos los pines del conector. Así que colocamos el multímetro en el modo diodo y la punta positiva va a la tierra y con la punta negativa medimos todos los pines. Esta es la punta positiva. Se puede colocar en cualquier blindaje o cualquier tierra de la placa base. Con la punta negativa vamos midiendo los pines. Este valor no está bien. Normalmente tenemos 660. Pasamos al esquemático para analizar la línea. Tenemos dos condensadores y un filtro. Después de este filtro tenemos otros tres condensadores y la línea va hacia el PMIC y otro condensador. Si dominas un poco esta herramienta de pago, esta reparación es fácil. Para este tipo de reparaciones en placa cobramos 89 euros. Recordar que los detalles son muy importantes. Fijaos en este condensador. Parece que le han hecho daño con una pinza o se ha quemado en esta esquina por un calentamiento. Aplicamos 190 grados Celsius y con la ayuda de un bisturí retiramos la resina de alrededor. Si no retiramos esta resina, los componentes de alrededor se pueden desoldar fácilmente. Prácticamente podemos crear una olla a presión. Utilizamos una estación de aire JBC de precisión a 380 grados Celsius y 50% de aire. Quitamos el condensador y volvemos a medir los tres pines de la izquierda. Parece que los pines han recuperado el valor correcto. Vamos a soldar un condensador reciclado de otra placa de iPhone. Montamos el dispositivo y comprobamos el clic del botón Home. Parece que el clic no funciona. Vamos a inspeccionar otra vez. Como sabemos que el conector de la placa base está bien, el fallo tiene que estar otro lado, en el flex de la pantalla. Analizando el flex de la pantalla encuentro esta rotura. Justo en esta esquina el flex está roto, seguramente por la mala manipulación. Ahora todo tiene sentido. Por culpa de este flex roto el condensador se ha quemado. Este flex provocaba un falso contacto en esta línea, incluso el dispositivo se calentaba más de lo normal.
hablamos de una línea de 3 voltios. Vamos a reconstruir este flex. Utilizamos un bisturí con la hoja número 11 para raspar la pintura exterior. Incluso se puede reemplazar por otro de otra pantalla. Los dos métodos son un poco complicados. Si eliges la primera opción, aplicamos un poco de calor y quitamos esta chapa. Nosotros tenemos que reemplazar este protector. Solo hay que tener cuidado con los LEDs que están en la parte inferior. Una herramienta así cuesta alrededor de 50 euros cada año. Nosotros en el laboratorio tenemos 5 licencias de diferentes emuladores. Aparte tenemos una licencia de pago para descargar esquemáticos. Apoya este proyecto con un like y nosotros te vamos a enseñar a ganar un buen dinero extra con reparaciones reales de nuestro laboratorio. Gracias. Seguimos con nuestro vídeo. Aplicamos un poco de flux y estaño en pasta de 180 grados Celsius. Con la punta del soldador a 350 grados Celsius estañamos las pistas. Para darle solidez soldamos esta pista gruesa. Para hacer el puente podemos emplear estos cables de la malla de soldadora. Yo voy a usar un hilo de 0.01, también voy a emplear el otro. Colocamos el hilo encima de la pista y con la ayuda de una estación de aire aplicamos 350 grados Celsius y 10% de aire. De esta forma el hilo de cobre se va a soldar encima de la línea. Cortamos el sobrante y listo. Ahora vamos con el segundo hilo. Aplicamos un poco de estaño en pasta y con la estación de calor lo soldamos. Con la punta del soldador también podemos repasar los laterales. El conector quedó así. Ahora tenemos que aplicarle una máscara protectora. Voy a utilizar una máscara de color rojo a base de calor. Seguramente habéis encontrado esta resina en los conectores de carga. Es muy fuerte. En la descripción del vídeo os voy a poner los enlaces de todos estos insumos. Vamos a montar el dispositivo y comprobar el correcto funcionamiento.
parece que el dispositivo funciona correctamente. Hemos recuperado el clic del teléfono. Ahora vamos a comparar un hilo de cobre que hemos utilizado en la reparación con un cabello humano. En la izquierda tenemos un cabello humano y en la parte derecha tenemos el hilo de cobre de la soldadura. Conclusión final. El hilo empleado en la soldadura está 3 veces más fino que el cabello humano. Mi pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar dentro de 10 años? Yo soy Leonardo, este fue el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Un saludo.